Bien, vamos a comenzar a hablar sobre lo que son los cánceres más frecuentes en el medio y generalmente son en el género femenino. Entonces, comenzaremos hablando con la entidad más frecuente, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama es una de las enfermedades que ha acompañado a la humanidad en el transcurso del tiempo. Ya se veían en ciertas obras de arte del Renacimiento y mucho tiempo atrás ciertos datos que nos daban a entender que ya se trataba de manejar de alguna manera esta patología, como en ciertas pinturas donde se mostraban procedimientos de amputación o de cauterización de las lesiones que se podrían presentar, al igual que pinturas que mostraban ciertas asimetrías y depresiones en la mama que muy probablemente estaban en relación con datos indirectos de esta enfermedad en la antigüedad. Se dice que el cáncer de mama se ha convertido en un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque afecta a las mujeres en edad productiva, significa afecta a las mujeres en la edad en las que ellas pueden trabajar, con lo cual es un problema tener nuestra población productiva enferma, por lo cual es un tema de salud pública. Es la primera causa de muerte en relación a las tumoraciones malignas en las mujeres entre los 15 y 54 años de edad. Y evidentemente, conforme la mujer va envejeciendo, la incidencia aumenta y a partir de la cuarta década es mayor. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? El factor de riesgo más importante evidentemente es el género, el ser mujer. Generalmente tenemos una relación de 100 a 1, significa 100 mujeres por un hombre. Es una enfermedad mucho más frecuente en el sexo femenino. La edad. Como veíamos en las diapositivas previas, mientras la persona vaya pasando las décadas, ¿va a tener más riesgo? Por supuesto que sí. Por eso tenemos, por ejemplo, un incremento. A los 30 años tenemos un caso de 5.900, pero a los 80 años tenemos un caso en 290. Ha incrementado exponencialmente. Otro de los factores de riesgo es cualquier antecedente familiar de esta patología. Significa que si la paciente ha tenido antecedentes de cáncer de mama en la abuela, en la mamá, en la tía, ¿tiene más riesgo? Por supuesto que sí. Y a la fecha se han logrado determinar alteraciones genéticas ya establecidas en relación al BRCA1 y BRCA2 que tienen relación con cáncer de mama, uno y el otro con cáncer de mama y ovario. Antecedentes personales de cáncer de mama igualmente es un factor de riesgo para poder tener cáncer en la mama contralateral. ¿Qué quiere decir esto? Que si una paciente ha tenido cáncer en un lado, no implica que no pueda tener después del tratamiento, después de la cirugía, quimio, radio, no implica que no pueda tener tratamiento, no pueda tener enfermedad en el lado contralateral. Por supuesto que lo puede tener. Y esto aumenta la incidencia en 0.5 a 1% en relación a una persona que no ha tenido antecedente previo. Para poder entender la anatomía patológica, debemos recordar un poco de lo que es la histología de la mama. Nosotros sabemos que la glándula está constituida por ductos y acinos, que son es la unidad funcional de la glándula. Y evidentemente en cada uno existe un tipo de célula, la célula ductal y la célula del acino. Con lo cual, entonces podemos entender que vamos a tener dos tipos histológicos más frecuentes de cáncer de mama. Uno que es el carcinoma ductal, que es el más frecuente, y el otro que es el carcinoma lobulillar. Significa que la célula que ha mutado en un caso es la célula del ducto y en el siguiente la célula que ha mutado es la célula del acino. Entonces, el carcinoma ductal supone el 75% de los tumores malignos de mama y cuando nosotros hacemos la palpación de la lesión, evidentemente es un área dura que en el momento de la biopsia va a tener una consistencia arenosa. Generalmente presenta metástasis ganglionares axilares y las metástasis a distancia en la mayoría de los casos pueden presentarse en pulmón, hígado, hueso y cerebro. La siguiente variedad histológica es el carcinoma lobulillar, el que decía, las células del lobulillo. Pero esto solamente se presenta en un 10% de los casos. Clínicamente esta lesión ya no es tan circunscrita como en el carcinoma ductal. Esta es un área de engrosamiento mal definida.
y generalmente se observa en la mayoría de los casos multicentricidad. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un tumor en la mama, evidentemente sabemos que la mama se divide en cuadrantes, un cuadrante superior interno, superior externo, inferior interno, inferior externo. Entonces multicentricidad se refiere a que podemos tener varios focos en diferentes cuadrantes. Puede ser que yo esté palpando una lesión en el cuadrante superior externo y que pueda tener una lesión de menos de 1 centímetro en el inferior interno. Entonces estamos hablando de multicentricidad. Generalmente las lesiones, para que puedan ser palpables, la literatura nos refiere que tienen que ser lesiones de más de 1 centímetro. Lesiones de menos de 1 centímetro son muy difíciles de palpar y por eso nos valemos de los estudios de gabinete como la ecografía o la mamografía para poder detectar estas lesiones que son más pequeñas. En relación a estos metástasis, este tipo de cáncer generalmente da metástasis a lugares no tan frecuentes o, podríamos decirlo, raros en comparación al anterior, como ser meninges y membranas serosas. Otra de las variedades en cáncer de mama, pero mucho menos frecuentes y que tienen mejor pronóstico en relación a su agresividad y sobrevida, son el carcinoma tubulillar, que generalmente se presenta en un 2% de los casos. Y las metástasis a los ganglios realmente son infrecuentes, por lo cual esta es una enfermedad que tiene muy buen pronóstico. Generalmente el diagnóstico es cuando el patólogo ve al microscopio un 75% de la muestra que tiene formaciones tubulillares. La siguiente variedad, igualmente poco frecuente, entre 5 y el 7%, es el carcinoma medular, que microscópicamente está bien circunscrito y al estar bien circunscrito, evidentemente es un sinónimo de que el paciente va a tener una evolución favorable con el tratamiento. Y la última variedad histológica es el carcinoma coloide o mucinoso, que se presenta solamente en el 3% de los pacientes. ¿Y cuál es su característica? Que tiene generalmente a la sección un acúmulo abundante de mucina. Cuando hacemos la biopsia o la toma de muestra, vemos que el contenido de la lesión es bastante mucinoso. Igualmente es una enfermedad dentro de las neoplásicas de buen pronóstico. Bien, entonces tenemos de que generalmente podemos tener una célula que ha mutado del ducto de la sino y haciendo rememoranza a la clase de oncología básica, entendemos que esta célula ha mutado. Al mutar, se olvida lo que es la apoptosis y esa capacidad de mutación se las traspasa a sus hijas, nietas y bisnietas. Significa que lo primero que vamos a tener clínicamente en la mama es una tumoración. Esta tumoración, evidentemente, conforme avanza el tiempo, va a tener otras características clínicas en caso de que infiltre la parrilla costal, infiltre piel o tenga compromiso de los ganglios a distancia o de órganos a distancia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando evaluamos a estos pacientes? Estadificar. ¿Qué significa estadificar? Significa ver qué tan avanzada está la enfermedad. Para eso nosotros nos basamos de todas las clasificaciones oncológicas en base al TNM, que está en relación T al tamaño, N a los ganglios y la M a la metástasis. Veámoslos esquemáticamente. Cuando hablamos de un estadio clínico 1 de mama, estamos viendo lesiones que son de menos de 2 centímetros, iguales o menos de 2 centímetros. Significa que clínicamente son lesiones que ya pueden ser palpables, pero dice igual o menos. Significa que si por ejemplo yo tengo una lesión de 0.5, estamos dentro del estadio clínico 1, hasta los 2 centímetros. Pasando ya los 2 centímetros, estamos hablando de un estadio clínico 2A, como vemos en la diapositiva. Pero la diferencia en esto, aparte del tamaño, es que ya vamos a ir presentando compromiso de los ganglios en axila. Si nosotros entendemos el drenaje linfático de la mama, sabemos que la mayor parte del drenaje linfático de la mama en primera instancia o en primera estación va a ir hacia los ganglios de la axila, posteriormente hacia los ganglios subclaviculares y finalmente a los ganglios del cuello o ganglios cervicales. Y una porción cuando están en los cuadrantes internos a través de los vasos perforantes van a ir hacia la cadena mamaria interna. Entonces el estadio clínico 2A ya tiene compromiso de los ganglios a nivel axilar. Conforme la enfermedad va avanzando, el estadio va igualmente incrementándose y cuando hablamos de un estadio clínico 2B, evidentemente la lesión ya es mucho más grande de 5 centímetros, ¿no? Y igualmente compromiso de los ganglios en axila. Posteriormente pasamos al estadio clínico 3A,
que la diferencia acá ya no es tanto en el tamaño de la lesión, sino que en el compromiso ya no solamente son ganglios de la región axilar, sino de la región subclavicular. Por eso es importante cuando realizamos el examen físico de la paciente, aparte de examinar la mama, siempre tenemos que examinar tanto los ganglios de la axila, los subclaviculares y los ganglios cervicales. Siempre. No por el hecho de que no tenga ganglios axilares nos vamos a saltar las siguientes estaciones ganglionares. Puede ser que el paciente tenga en un lugar y no en otro. Por eso es sumamente importante el tener en cuenta esto. Posteriormente, cuando hablamos de un estadio clínico 3B, evidentemente acá, ¿qué es lo que estamos viendo en la diapositiva? Que ya existe un compromiso de piel o si la lesión ya infiltró a la pared torácica. Esto nos está dando ya datos de que esta es una enfermedad realmente avanzada, ¿no? En un estadio clínico 3C, el compromiso ya no es solamente de los ganglios subclaviculares, sino que ya tenemos ganglios a nivel cervical. Esto es importante, como les decía, siempre examinar todo el trayecto de los ganglios linfáticos, porque en algunos casos podemos tener ganglios cervicales y no axilares, y esto se llama skip metástasis. Significa que la metástasis se ha saltado a alguna estación ganglionar y ha pasado directamente a la otra. Y si nosotros no somos cuidadosos de examinar todas las estaciones ganglionares, se nos puede pasar un paciente con una skip metástasis. Y lamentablemente el estadio clínico 4 es cuando ya tenemos enfermedad realmente a distancia y tenemos compromiso de los órganos a distancia, puede ser cerebro, pulmón, hígado, hueso, cualquier órgano a distancia. Estamos hablando ya de una enfermedad estadio clínico 4. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Todo lo que hemos dicho es cómo se genera, cómo se podría presentar, lo necesario que es estadiarla, pero ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico desde la época del 80 ha cambiado muchísimo. ¿Basado en qué? En un estudio de gabinete que nos ayuda muchísimo, que es la mamografía. Antes de la era del 80, generalmente la mayoría de los tumores de mama se diagnosticaban cuando la propia paciente se hacía su autoexamen de mama. Entre un 50 y 70% de los casos era de esa forma. Pero conforme comenzó a hacerse protocolo, el screening con la mamografía, nosotros ya logramos detectar enfermedades que no son palpables, significa en estadios mucho más iniciales, ¿no? Pero hasta el momento la evaluación sigue siendo importante basarse en la anamnesis y en el examen físico del paciente. ¿Cómo evaluamos entonces una masa palpable? Porque es lo primero que la paciente nos va a traer a la consulta, el motivo por el cual acude. Entonces la evaluación de la mamografía es el paso inicial que tenemos que tener en cuenta dos datos en él. Evaluar el riesgo de la malignidad de la lesión palpable o realizar un screening de ambas mamas en busca de lesiones no palpables. ¿Por qué hacemos esto? Cuando hacemos una lesión palpable, ¿qué quiere decir esto? Significa que si por ejemplo yo tengo una lesión palpable en la mama derecha, igual hago mamografía de los dos lados, porque puede ser que tenga una lesión no palpable en el lado contralateral o puede ser de que tenga una lesión no palpable sincrónica en la misma mama, que es lo que veíamos en el caso del carcinoma lobulillar, que tenía la característica de la multicentricidad. O si tiene un tumor palpable en un lado y uno no palpable en el otro lado, se puede tener en cuenta de que puede ser un cáncer sincrónico de la mama. ¿Qué significa? Un cáncer en una mama y en la otra en un mismo periodo de tiempo. A eso se llama sincrónico. Cuando hablamos del término metacrónico, significa que primero la paciente ha tenido un cáncer de mama en un lado, ha recibido tratamiento, ha pasado un tiempo y ha hecho cáncer de mama en el otro lado. A eso se le utiliza como el término de metacrónico. Por eso decimos acá en la diapositiva, los tumores sincrónicos bilaterales se presentan en el 3% de los pacientes, ¿no? Entonces, y al menos la mitad de estos no son palpables. Entonces, acá ven la importancia en esta diapositiva de que la mamografía sea en ambas mamas, en sus dos proyecciones, cefalocaudal y lateral oblicua. ¿Por qué? Porque primero, en esta diapositiva nosotros estamos viendo que es una proyección cefalocaudal porque no vemos el músculo pectoral que sale reflejado en las laterales oblicuas. Entonces, en esta mamografía estamos viendo, por ejemplo, en la mama derecha, en la región
Retroareolar, una lesión que es evidentemente palpable, espiculada, no se ve bien por la definición de la cámara, pero tiene microcalcificaciones. Y en la mama contralateral se ve una lesión de menos de 1 centímetro, que igualmente se espicula, altamente sospechosa de malignidad, con lo cual estaríamos hablando, en caso de esta paciente, de un tumor sincrónico en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, miren esta otra diapositiva, en la parte central ya se vislumbra lo que es el músculo pectoral, con lo cual ya sabemos que es lateral oblicua, porque en una cefalocaudal jamás va a salir este músculo. Entonces tenemos en cuenta de que cuando hacemos la cefalocaudal es una placa que va de arriba a abajo. Vamos a dibujar los cuadrantes como en esta, internos y externos. Y cuando hacemos la lateral oblicua, trazamos una línea del pezón hacia el pectoral y vamos a tener lo que son los cuadrantes superiores e inferiores. ¿Con esto qué nos está ayudando? Con la mamografía nosotros podemos hacer un mapeo de la mama. Haciendo la mamografía y la descripción adecuada, nosotros podemos inferir en qué lugar exactamente está la lesión. Podemos decir en el cuadrante infero-interno, en el super-externo, dependiendo de dónde está la lesión. En esta diapositiva, por ejemplo, vemos una lesión espiculada que sí se ve microcalcificaciones altamente sospechosas de malignidad, ¿no? Que estaría en la mama izquierda en el cuadrante inferior. Bien, la mamografía, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Generalmente nos muestra 3 tipos de lesiones que son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una, lesión espiculada o estrellada, ¿no? Microcalcificaciones o calcificaciones y adenopatías axilares. Cuando en una mamografía encontramos estas 3 lesiones, tenemos que tener en cuenta que podemos tener una probabilidad de malignidad entre el 70 a 80%. Es altísimo, si se dan cuenta. Con eso estamos diciendo que si el paciente tiene estos 3 hallazgos, 80% de que pueda tener una lesión maligna. La siguiente prueba después de la mamografía recién es la punción con aguja fina o la biopsia que ustedes quieran. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos primero la mamografía y luego la biopsia? Así sea con una aguja. Porque podemos formar un hematoma, como se ve en esta diapositiva, que altere el tamaño de la lesión en la mamografía. Y como veíamos en el estadiaje, el tamaño de la lesión es lo que nos da el estadiaje de la misma y lo que nos ayuda a decidir la conducta terapéutica. Les doy un ejemplo. Generalmente las lesiones de mama que se operan son lesiones de menos de 5 centímetros, pero ¿qué tal si tenemos una paciente de un tumor de 4 centímetros, que es operable? Y yo le hago la punción, le causo un hematoma y la mando a la mamografía. En la mamografía, por el hematoma, la lesión va a tener mayor tamaño. El radiólogo me va a decir lesión de 5.5 o de 6, dependiendo del tamaño del hematoma. Y lo que hemos hecho es sobreestadificar a la paciente. Y no le estamos ofreciendo el tratamiento que de verdad debería haber recibido y le estamos pasando directamente a quimioterapia. Por eso lo importante de hacer primero la mamografía y posteriormente recién se hacen los estudios de biopsia, puede ser con aguja fina o biopsia incisional. En pacientes jóvenes, como dice la diapositiva, se puede complementar el estudio con ecografía de mama. ¿Por qué? Porque generalmente la densidad de la mama en los pacientes jóvenes no nos ayuda a ver lesiones en la mamografía por la mama densa que tiene. Conforme la mujer va envejeciendo, la mama se vuelve más translúcida y sí sirve. Por eso generalmente es un estudio que se debe realizar por encima de los 35 a 40 años como un estándar. Pero cuando son pacientes muy jóvenes no es recomendada la mamografía. Les vuelvo a repetir, el estudio de elección es la ecografía. Bien, entonces tenemos la posibilidad, como se ve en esta diapositiva, de una biopsia con una aguja, y es una biopsia de aspiración con aguja fina, donde tomamos muestras de la lesión, ponemos en un portaavento, lo fijamos y lo mandamos al patólogo para que nos dé un informe. Muchas veces puede ser por mala toma de muestra, por profundidad de la lesión, no nos va a ayudar la biopsia con aguja fina, y en algunos casos tenemos que pasar a hacer la biopsia incisional, donde realmente se tiene que tener el cuidado de inyectar anestésico, localizar bien la lesión para tomar una muestra representativa. Una vez que tenemos esto, evaluamos, hacemos la evaluación pretratamiento. ¿Basado en qué? En la anamnesis, todo lo que hemos preguntado, ¿no? ¿Qué come, qué fuma, si no fuma, cuántos hijos ha tenido, a qué edad ha tenido los hijos, ha dado de lactar o no ha dado de lactar, el examen físico para ver cómo está la lesión, en qué lugar, rayos X de tórax, ecografía,
abdominal para ver si no existe enfermedad en pulmón, en hígado, y cuando tenemos estadios clínicos 3, evidentemente la posibilidad de que tenga enfermedad en huesos es cerca del 25%, por lo cual se tiene que hacer una gamografía ósea. Todo esto es una evaluación pretratamiento, pero ustedes me dirán, ¿por qué tenemos que hacer una anamnesis, por ejemplo, donde tenemos que preguntar cuándo ha sido su menarque, su menopausia y todo lo demás? Lo hacemos por lo que hablamos en la teórica de oncología básica. Y les decía que hay ciertas enfermedades que tienen relación con las hormonas, y esta es una de ellas, por lo cual yo tengo que saber qué paciente tengo al frente. ¿Qué significa? ¿Cuándo comenzó a menstruar? ¿Cuándo terminó de menstruar? ¿Por qué? Porque mientras más temprano comienza a menstruar y más tarde se hace su menopausia, esta paciente va a tener muchos más ciclos de estímulo hormonal en la mama, con lo cual va a tener mucho más riesgo de tener cáncer de mama. Basado en esto, entonces nosotros podemos entender que el estar embarazada, tener hijos y dar de lactar es un factor de protección para cáncer de mama. Por supuesto que sí. Por eso siempre se le pregunta a la mujer cuántos hijos ha tenido, ha dado de lactar, no ha dado de lactar, porque durante todo este tiempo no va a existir un estímulo hormonal hacia la mama, con lo cual disminuimos la posibilidad de un estímulo que pueda generar un cáncer de mama relacionado a estrógenos y progesterona. Y basada en eso, también se tiene que preguntar si ha utilizado algún tipo de tratamiento hormonal, terapia de reemplazo hormonal o algún tipo de anticonceptivos y todo lo demás, que son hormonas en general, ¿no? Bien. Entonces en el examen físico ustedes ya van a ver que tenemos que ver las asimetrías del pezón, retracción del pezón, asimetría en general de la mama, depresiones, hundimientos, secreciones por el pezón o la piel de naranja. Todo esto, todo lo que la paciente presenta clínicamente tiene una explicación anatómica. Yo les decía en la clase de oncología básica que las lesiones malignas tienen la capacidad de infiltrar las estructuras adyacentes a través de la secreción de citoquinas y proteasas, y por eso atravesaban la membrana basal y iban a otros lugares. Pero al hacer esto mismo, afectaban e infiltraban todos los tejidos adyacentes, con lo cual acá es importante recordar la anatomía de la mama y en especial una estructura, el ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper es un ligamento que se proyectaba por debajo de la piel y tenía proyecciones hacia los ductos y a los acinos de la mama. ¿Y por qué es importante esto? Porque mientras el tumor crece, va a retraer este ligamento de Cooper. Y al retraer el ligamento de Cooper es que se van a presentar las deformidades, asimetrías de la mama o las depresiones de la mama. Luego, cuando el tumor crece, igualmente, si nosotros sabemos que puede ser ductal o acinar, sabemos que todos los ductos terminan a través de los conductos terminales en el pezón. Entonces la enfermedad al crecer va a retraer todos estos conductos y va a producir una umbilicación o retracción del pezón. Entonces la siguiente ya está explicada. ¿Por qué se da la secreción por el pezón? Generalmente en estadios iniciales los tumores que pueden ser generados en el ducto nasino van a presentar un exudadito, por lo cual en estadios iniciales la secreción va a ser cristalina a través del pezón, y conforme la enfermedad afecte o infiltre los tejidos adyacentes, este tipo de secreción va a ser sanguinolenta. Otro de los datos clínicos que tenemos cuando examinamos a una paciente es lo que se determina como piel de naranja. La piel de naranja es cuando el tumor se acerca a la piel y va a producir un edema de la piel por infiltración del tumor. Ese edema de la piel va a producir un poco de eritema y esa piel de naranja va a ser como la naranja que acompañamos a nuestra mamá al mercado, llena de puntitos, no la naranja de cáscara lisa, sino esa naranja llena de puntitos. Ese es el aspecto que adquiere la glándula mamaria cuando tiene un cáncer que se está acercando a infiltrar la piel. Sería generalmente un estadio clínico T4. Bien, entonces clínicamente nosotros ya cuando examinamos o vemos a la paciente ya entendemos el porqué de los hallazgos que podemos encontrar. Tenemos que enseñar a la paciente que igual el autoexamen siempre tiene que ser sentada, porque sentada primero vamos a explorar muy bien los cuadrantes superiores y posteriormente en decúbito dorsal, porque nos ayuda a examinar mucho mejor los cuadrantes inferiores, porque el tejido de la glándula mamaria se dispersa de una forma más homogénea. Bueno,
Ya sabemos los signos, los síntomas, ya sabemos qué hallazgos vamos a tener en la mamografía, ya sabemos que necesitamos la biopsia, ya sabemos las variedades histológicas que podemos tener. Ahora tenemos que tener en cuenta cuál es el tratamiento que debemos brindar a la paciente. El tratamiento, como en todas las enfermedades neoplásicas, es un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué significa? Que es una combinación tanto del cirujano oncólogo, del oncólogo clínico que da quimioterapia y del radioterapeuta que da radiación. Por lo cual, dependiendo del estadio clínico, podemos brindar tratamientos de cirugía de la mama, que consiste en una mastectomía radical modificada. Podemos hacer cirugías conservadoras, donde solamente sacamos una parte de la mama y hacemos reconstrucción, que se llama cirugía oncoplástica. Cuando la enfermedad es más avanzada y está en órganos a distancia, hacemos quimioterapia, que es el tratamiento sistémico. Cuando tenemos necesidad de complementar tratamiento, porque por ejemplo la lesión era muy grande o tenía mucho complemento de ganglios después de la quimioterapia, ¿podemos darle radiación? Por supuesto que sí. Y también el tratamiento de hormonoterapia. En caso de que la variedad de cáncer que estemos tratando a través de un estudio llamado inmunohistoquímica nos determine esto. Les explicaré. La inmunohistoquímica es un estudio complementario al estudio de anatomía patológica, por el cual el patólogo nos va a informar si sobre la superficie de la célula tumoral existen receptores de estrógeno y progesterona en primera instancia. Y posteriormente si existe la clonación de una proteína llamada HER2-Neu. Y eso es sumamente importante para que nosotros podamos determinar si podemos ayudar al paciente en base a un tratamiento hormonal. No es el hormonal de hormona que va a estimular, sino un tratamiento de bloqueo hormonal. Significa, vamos a darle un medicamento que va a ir a ocupar el receptor, impidiendo que la hormona se una al receptor, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de cirugía, implica sacar toda la glándula mamaria, que si nosotros tenemos en cuenta, la glándula mamaria va desde el borde inferior de la clavícula, el borde externo del esternón, la última costilla y el borde anterior del músculo dorsal ancho. En toda esa región hay tejido glandular, por lo cual la mastectomía implica resecar todo lo que esté en los límites que les he dicho. Y de ahí nos dirigimos hacia la axila para resecar todos los ganglios que se encuentran en la axila. Este es un tratamiento de mastectomía radical modificada. ¿Por qué radical modificada? Porque antes la mastectomía radical implicaba sacar músculos pectorales mayores y menores. Hoy en día, con el avance del conocimiento que tenemos en mama, afortunadamente el tratamiento quirúrgico no tiene que ser tan radical como en otras enfermedades, como en otros años, porque tenemos múltiples opciones de tratamiento en base a lo que conocemos de la enfermedad hoy en día y desconocíamos años atrás, y es en base a lo que ya les he comentado de inmunohistoquímica, que vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que tener en cuenta de que también podemos hacer resecciones solamente locales de la mama y solamente sacar el primer ganglio de la axila, que podría ser llamado ganglio centinela. ¿Por qué le dicen ganglio centinela? Como los soldaditos colorados de Bolivia, que son los centinelas de la patria, el ganglio centinela es el primer ganglio que sería de la cadena ganglionar que se presenta. Significa que el drenaje linfático de la mama va a ir hacia los ganglios, pero el primer ganglio que va a encontrar en su camino, ese es el ganglio centinela. ¿Y nosotros lo podemos identificar? Por supuesto que sí. Podemos hacer técnicas de combinación con sustancias radiactivas que lo marquen, o con azul patente, que vamos a ver más adelante. Entonces podemos hacer, como en esta diapositiva, solamente resecciones de ciertos cuadrantes, y eso se llama lumpectomía o tumorectomía. En casos de enfermedades que necesitan hacer la mastectomía, hay diferentes tipos de incisiones, como la Stewart o las incisiones oblicuas, no hay ningún problema. Y vemos, por ejemplo, este caso en particular, es paciente oriundo de La Paz. Si nosotros vemos, hay una simetría de la mama izquierda está más arriba que la derecha, y hay un área de retracción de la piel, y en su mamografía vemos una lesión espiculada con microcalcificaciones en mama izquierda. Esta placa es la lateral, y en la cefalocaudal vemos igualmente la lesión espiculada con microcalcificaciones altamente sospechosas de malignidad. Como es altamente sospechoso, y les decía, cuando existen los datos, estamos cerca del 80% de que sea lesión maligna, podemos hacer una biopsia dentro de quirófano, porque evidentemente nuestra sospecha es cerca del 80%. Entonces, acá nosotros podemos
realizar un procedimiento en quirófano que se llama biopsia congelación. Significa tomar la muestra de un pedacito del tumor, mandarlo al microscopio y que inmediatamente nos respondan si es bueno o es malo para poder proceder al tratamiento en el mismo acto quirúrgico. Entonces ponemos un poco de anestesia local en el área de la tumoración, hacemos una pequeña incisión, tomamos la muestra y vemos que evidentemente, como la literatura nos dice, en el momento del corte es arenoso, es duro, bien circunscrito, altamente sospechoso de un carcinoma ductal. Mandamos la prueba en un frasco sin formol para no dañar, porque vamos a hacer una congelación. Significa que no la vamos a incluir en parafina, sino en nitrógeno líquido, por lo cual la muestra tiene que ir sin alcohol, sin agua, sin formol, sin nada. Va solamente la muestra a patología. Nos responden, nos dicen carcinoma, y nosotros hacemos una mastectomía con un losange de piel. Esta incisión se llama Stewart, donde se tiene que incluir la cicatriz de la biopsia de la toma de muestra. Tiene que estar dentro del losange de piel. Se hace la mastectomía con todos los límites que les hemos explicado y resecamos todos los ganglios de la axila, llegando hasta la vena axilar. El producto es dejar toda el área de la mama completamente trabajada, sin tejido glandular, y tomamos la muestra de la mama y marcamos los grupos ganglionares en axila. Con un hilo el grupo 1, con 2 hilos el grupo 2 y con 3 hilitos el grupo 3, para que el patólogo pueda identificarlos y darnos un informe patológico adecuado. Este es el esquema de cómo podríamos identificar el ganglio centinela. Inyectamos azul patente o patent blue o una sustancia radiactiva que va a viajar por vía linfática hacia el primer ganglio de todo el drenaje linfático que les decía. Y esto lo podemos ubicar haciendo una pequeña incisión sobre el ganglio y buscando el que es teñido de color azul. Y si hemos inyectado una sustancia radiactiva a través de un navegador que es muy similar a un lapicero, buscamos el ganglio que va a sonar como un detector de metales, y suena donde el ganglio esté más captado e impregnado, mejor dicho, de la sustancia reactiva. Son las dos formas de determinar el ganglio centinela. Lamentablemente nos encontrar pacientes para hacer cirugías más conservadoras, pero lamentablemente tenemos pacientes que llegan con estadios muy avanzados a la consulta o con recurrencias. Miren, acá se ve la cicatriz de una mastectomía previa y hay una recurrencia sobre la herida operatoria que ya tiene infiltración de la piel. O acá, donde la enfermedad después de una cirugía supuestamente conservadora tuvo recurrencia de la enfermedad con infiltración de piel. Y acá vemos igualmente una cicatriz de una cirugía donde se trató de preservar la mama, se hizo una lumpectomía aparentemente de hace varios años atrás, pero vemos que hay recurrencia de la enfermedad por debajo de la misma. Y este es un caso, por ejemplo, un varón que tiene los mismos signos de un cáncer de mama en la mujer. ¿Hay asimetría? Por supuesto que hay asimetría. ¿Hay retracción del pezón? Sí, hay retracción del pezón. Entonces, en el varón igualmente es el tratamiento, por supuesto. El objetivo es hacer una mastectomía con disección de axila y, dependiendo del resultado de patología, tomar la siguiente conducta. Acá vamos a ahondar un poquito en lo que es la inmunohistoquímica. Acá, por ejemplo, esta es una imagen de una fotografía electrónica donde todo lo que ven medio amarillo es el estudio en el cual se va a determinar si sobre la superficie de la célula tumoral existen receptores de estrógeno o progesterona. Entonces, si existen receptores de estrógeno en la superficie, significa que los propios estrógenos y progesterona del paciente, al unirse con estos receptores, van a estimular a la división y proliferación de las células malignas. Y eso no es muy bueno para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aquí vienen los estrógenos que se quieran unir, ¿no? Entonces, nosotros acá damos un medicamento que puede ser un tamoxifeno, anastrozol, letrozol o examestano, que se van a ir a unir a los receptores impidiendo que los estrógenos se unan, con lo cual impedimos el crecimiento y progresión de las células tumorales. Pero no son solamente los receptores de estrógeno y progesterona que podemos ver sobre la superficie de la célula tumoral con la inmunohistoquímica, sino la sobreexpresión de una proteína. Esta proteína todas las mujeres la presentan en su tejido glandular, que es la proteína HER2-Neu. Pero ¿qué es lo que buscamos en el estudio de inmunohistoquímica? Determinar si está sobreexpresada, significa si se ha clonado. Esto es en la imagen superior izquierda vemos que hay pequeña cantidad de HER2-Neu, en cambio en las siguientes imágenes vemos que la proteína ha sido clonada, se ha clonado y en vez de haber 10, tenemos cerca de 100, por ejemplo. Y lamentablemente esta proteína igualmente está
destinada a la división celular. Entonces, mientras más proteína HER2 exista, va a haber mayor división celular maligna. Entonces, es importantísimo tener esta información para determinar qué es lo que vamos a hacer después del tratamiento en cáncer de mama. Por supuesto que sí, porque hay generalmente 3 escenarios que se pueden dar. Uno, cuando los receptores de estrógeno y progesterona son positivos, nosotros damos un tratamiento que va a bloquear estos receptores, es un tratamiento hormonal. Eso es de buen pronóstico. Tenemos la otra opción que podemos tener receptores de estrógeno y progesterona positivos, pero HER2 sobreamplificado, y el hecho de que tengamos esta proteína sobreamplificada implica que sí o sí demos quimioterapia al paciente con una molécula que se llama trastuzumab, que está directamente dirigida a estas proteínas que están clonadas. Y el tercer episodio o panorama que se nos puede presentar es de que podamos tener receptores de estrógeno negativos, receptor de progesterona negativo y HER2 negativo. Y este tipo de inmunohistoquímica en cáncer de mama se conoce como triple negativo, y esta es realmente la variedad más agresiva de cáncer de mama que se pueda tener. Entonces, es importante tener toda esta información como para poder determinar cuáles son las conductas o el orden del tratamiento que se le va a dar al paciente. Por supuesto que sí, porque podemos tener pacientes que en primera instancia por el tamaño tumoral van a comenzar quimioterapia, que el objetivo va a ser que la enfermedad reduzca de tamaño y posteriormente, cuando ya sea operable, hagamos una cirugía llamada de rescate. O puede ser que después de la quimioterapia no ha reducido el tamaño de la lesión y continuemos con más quimioterapia. Y si después redujo de tamaño, vamos a cirugía. Y si no redujo, podemos obtener la opción de radioterapia. Entonces, el tratamiento, como vemos en cáncer de mama, es multidisciplinario y hoy en día es imposible hacer un tratamiento adecuado si no tenemos, aparte del estudio de patología, el estudio de inmunohistoquímica que nos va a decir receptores de estrógeno, progesterona, HER2, actualmente otros marcadores como el K67 y demás. Bien, eso es en relación a cáncer de mama. Hacemos un respiro y comenzamos con cáncer de cuello uterino. Bien, es la segunda enfermedad más frecuente en el sexo femenino. Lamentablemente es una enfermedad que está relacionada con un virus, el papilomavirus humano, ¿no? Y generalmente es una enfermedad, por tanto, de transmisión sexual. Lamentablemente tenemos que educar a nuestros pacientes para tratar de disminuir el riesgo de contacto con este virus. Bien. Así como decíamos, el ejercicio donde veíamos qué células se encontraban en la unidad estructural de la mama, vamos a hacer el mismo ejercicio en cáncer de cuello uterino para poder entender mejor. Recordemos histología. Cuando hablamos de histología de la mama, del cuello del útero, nosotros tenemos que recordar que en la vagina existe un epitelio y dentro del endocervix es otro tipo de epitelio, es otro tipo de células. Generalmente en la parte del exocervix es un epitelio plano estratificado. En cambio, dentro del orificio cervical, o sea, en el endocervix, es un epitelio glandular. Recordando esto, es que vamos a poder entender las variaciones o los tipos, mejor dicho, de cáncer de cuello uterino más frecuente que podemos tener. Esto no se olviden. Y entre el epitelio de la vagina y el epitelio del endocervix hay un epitelio de transición. Es el epitelio la transición que existe entre los dos epitelios. Y eso es sumamente importante porque es el lugar donde comienza el cáncer de cuello uterino, en el epitelio de transición. Y es el lugar donde también el HPV afecta. Entonces, ese epitelio de transición no lo podemos olvidar. Bien, comencemos. El carcinoma de cervix tiene sus orígenes en la unión escamocolumnar, ya sea en el canal endocervical o en la porción cervicuterina. Es lo que les he explicado yo. Ese epitelio de transición del endocervix y de la vagina es el lugar donde generalmente se asienta el origen de las lesiones malignas. La lesión precursora generalmente es una displasia. En oncología básica, cuando vimos, yo les decía, de un epitelio normal a que sea un cáncer invasor, pasa tiempo. Pasa un tiempo, pero no existe un salto, sino que tiene que haber una evolución. Generalmente de una displasia leve, moderada, severa, recién a un cáncer in situ y luego a un invasor. Cuando hablamos acá de lesiones precursoras en cáncer de cuello uterino, estamos hablando de lo mismo. Y generalmente hablamos de las displasias en relación a lo que es el NIC
o neoplasia interepitelial cervical, que sería NIC1, NIC2 y NIC3, dependiendo de una clasificación, y según otras clasificaciones como la de Bethesda podemos tener el LIE de bajo grado, que está en relación a NIC1 y NIC2, y el LIE de alto grado, que estaría en relación al NIC3 o carcinoma in situ, ¿no? Y evidentemente un carcinoma invasor, que no es otra cosa que la progresión de un in situ que no ha sido tratado. Evidentemente, como les decía, este proceso es lento, tiene que pasar años para que de una displasia pase a un cáncer invasor en la mayoría de los pacientes. Hay ciertos estudios que nos han dicho que el cáncer in situ, para que sea invasor, tiene que generalmente pasar un periodo entre 10 a 12 años. Y un in situ, entre el 30% de los casos va a cáncer y en este periodo de tiempo. Pero tenemos un 10% de los pacientes en que las lesiones pasen de un in situ a un invasor en periodos inferiores a un año. Y ustedes dirán, ¿por qué? La respuesta está en la teórica de oncología básica. Cuando les decía que hay lesiones de alto grado y las lesiones de bajo grado, yo les decía que las lesiones de alto grado son de rápido crecimiento con alta mortalidad y las de bajo grado generalmente tienen buen pronóstico y alta sobrevida. Generalmente estos pacientes que salen de la estadística y que son solamente un 10% de los pacientes tienen una actividad tumoral mucho más rápido y por eso el paciente te puede decir, hace 2 años me he hecho mi Papá Nicolau y era normal y ahora tengo cáncer. Muy probablemente era una de estas lesiones que ha tenido rápido crecimiento o puede ser que hubiera sido un cáncer inicialmente de endocervix. Cuando nosotros tomamos el Papá Nicolau lo tomamos del epitelio de transición con la espátula de aire. No tomamos muestra del endocervix. Entonces puede ser que el cáncer esté dentro del endocervix y todavía no esté comprometido en la parte exocervical y en el Papá Nicolau no va a salir. Y vas a tener un paciente que te va a decir, doctor, durante 5 años me he hecho todos los años Papá Nicolau, ahora vienen y me dicen que tengo cáncer. ¿Sí? Puede ser que hubiera nacido en el endocervix y no se va a ver en el Papá Nicolau. Por eso hoy en día, generalmente el Papá Nicolau se utiliza ya no una espátula de aire, sino un cepillo para tomar muestras del exocervix y con el cepillo entrar al canal endocervical y tomar una muestra que nos pueda ayudar a diagnosticar los pacientes con lesiones endocervicales mucho más tempranamente. Bueno, conforme la lesión se convierte en invasor, como dice la diapositiva, irrumpe a través de la membrana basal y invade el estroma cervical, ¿no? Esta tumoración generalmente es agresiva localmente en cáncer de cuello uterino. Significa que va a agredir todo lo que está alrededor del cuello uterino y para esto es importante que nosotros recordemos anatomía. ¿Por qué anatomía? Porque necesitamos saber las relaciones que tiene el cuello del útero hacia adelante, atrás y a los costados. En primer lugar, el útero no es un órgano que esté suelto y esté completamente móvil dentro de la cavidad abdominal. Tenemos en cuenta de que tiene ligamentos y medios de sujeción. Los ligamentos uterosacros, los ligamentos vésico-vaginales y los ligamentos cardinales y que en conjunto forman los parámetros, que son los medios de sujeción del cuello uterino. Entonces, hacia adelante va a tener relación con la vejiga, hacia atrás con el recto. Esto es importante porque, como dice la diapositiva, la extensión del tumor cervical puede manifestarse en último término como una ulceración, un tumor exofítico o una infiltración extensa del tejido subyacente, incluyendo vejiga o recto. ¿Qué nos está diciendo esta parte de la diapositiva? Que la enfermedad puede crecer hacia abajo, infiltra la vagina, puede crecer hacia arriba, infiltra el cuerpo del útero, puede crecer hacia adelante, puede infiltrar la vejiga, puede crecer hacia atrás, infiltra el recto, puede crecer hacia los costados, infiltra los parámetros. Y esto es sumamente importante que recordemos porque esta es la explicación que nos va a dar a entender el por qué cuando tenemos un cáncer de cuello uterino tenemos que hacer un examen físico tanto por tacto vaginal como por tacto rectal. Cuando hacemos el tacto vaginal vamos a evaluar el cuello del útero, si existe infiltración de la vagina o qué tercio de la vagina está comprometido y, por ejemplo, si los fondos de saco y tener una idea parcial del tamaño de la lesión. Más allá de eso no vamos a tener una información
más con un tacto vaginal. En cambio, con un tacto rectal voy a tener mucha más información porque a través del recto voy a palpar cómo están los paramétrios. Y si la enfermedad ha salido hacia las partes laterales, voy a ver si la enfermedad ha llegado o no ha llegado hacia el hueso pélvico. Y esto es sumamente importante porque es lo que nos determina si un cáncer de cuello uterino se puede o no se puede operar. Cuando hablamos de cáncer de mama, yo les decía que el estadio generalmente es en base a estudios de gabinete, es un estadiaje clínico. Significa que para saber qué tan avanzada es la enfermedad y para saber qué es lo que podemos hacer, se hacen los estudios de rayos X, ecografía, gammagrafía, lo que quieran. En cambio, en cáncer de cuello uterino, como les dije que es una enfermedad generalmente, no exclusivamente, generalmente agresiva localmente, nosotros lo que tenemos que hacer es un buen examen físico para determinar qué tan avanzada está la enfermedad y si se puede o no se puede operar. Y para eso es el tacto vaginal y rectal. En nuestro medio, el cáncer de cuello uterino juntamente con el cáncer de mama son las dos entidades que producen mayor mortalidad en el género femenino. Es catalogada como una enfermedad de transmisión sexual y es la primera enfermedad neoplásica que ha sido asociada con un virus, que es el papilomavirus humano, generalmente en sus cepas 16 y 18. Recuerden que el virus del papiloma tiene múltiples más cepas y la vacuna que existe en el día de hoy está generalmente dirigida a estas dos cepas, ¿no? Entonces, basado en esto, ustedes tienen que saber que si una mujer ha sido vacunada contra el HPV, no significa que no tenga cáncer de cuello uterino, significa que disminuimos la posibilidad de que tenga cáncer de cuello uterino porque estamos ayudándola en estas dos cepas de HPV, pero puede tener cáncer de cuello uterino por otra cepa, por supuesto, o un cáncer de cuello uterino no asociado a HPV, por supuesto que sí, pero la vacuna ayuda muchísimo en las dos cepas más virulentas del papilomavirus humano. ¿Qué otros factores tenemos de riesgo para esta enfermedad aparte del virus? Relación sexual temprana edad, promiscuidad, relaciones con hombres con alto riesgo de cáncer de pene y tabaquismo. ¿Por qué? Evidentemente, si la paciente tiene relaciones tempranas a edad temprana, significa que va a tener múltiples parejas sexuales o tiene más riesgo de que a temprana edad entre en contacto con el papilomavirus humano. A lo mismo con la promiscuidad. Y en relación a los pacientes con cáncer de pene, ¿por qué? Porque generalmente el papilomavirus humano en la mujer produce cáncer de cuello uterino y en el varón cáncer de pene. Significa que si la pareja tiene un cáncer de pene relacionado con un HPV, ¿puede pasar el HPV a su pareja? Por supuesto que sí. Entonces, ¿un paciente con cáncer de pene con HPV tiene riesgo de contagiar a su pareja? Por supuesto que sí. El tabaquismo es la otra entidad que aumenta el riesgo. Recordando lo que era histología, entonces tenemos que las variedades histológicas más comunes, en base a lo que hemos recordado, va a ser el carcinoma epidermoide. Esto en relación al epitelio de la vagina, plano estratificado. Entonces es el carcinoma epidermoide, en un 85%. Y en relación al epitelio del endocervix, tenemos en un 15% el carcinoma adenocarcinoma, ¿no? Son las dos variedades más frecuentes. El resto de tipos histológicos son menos frecuentes, como los tumores de células claras, los sarcomas, linfomas y melanomas. Sí, melanoma. Melanoma no solamente es una enfermedad que se da en piel, igual puede haber en mucosas. Podemos tener melanoma en cuello del útero, ¿en qué otra mucosa? En la mucosa del recto, en la mucosa de la boca, en la mucosa de la fosa nasal, por si acaso. ¿Cómo es el comportamiento tumoral? El cáncer de cuello uterino se extiende por varios mecanismos y puede invadir directamente las estructuras adyacentes, incluyendo parametrio, cuerpo del útero, vagina. Eso ya lo hemos dicho. El examen físico del tacto vaginal es lo que nos ayuda a determinar esto. Y vamos a tener una invasión de los ganglios muy parecida a lo que es el cáncer de mama. Y tiene un orden. Como yo les decía, en mama va a ir hacia la axila, luego subclavicular y luego cervical. En cáncer de cuello uterino tiene un orden igual. Primero van a ser los ganglios ilíacos los afectados y posteriormente los paraaórticos. Cuando se afectan los ilíacos, igualmente se afectan los ganglios de la fosa obturatriz, por si acaso, ¿no? Que están lado a lado. Por eso en la cirugía, cuando se hace la disección de los ganglios, se saca todos los ganglios ilíacos, llegando hasta la fosa obturatriz y viendo el nervio obturador. Bien, en algunos casos, porque les decía generalmente es de afectación local, pero en algunos casos podemos tener metástasis hematógena a distancia o implantes en región peritoneal. ¿Cuáles son las características clínicas que va a presentar el paciente? Generalmente son pacientes que van a presentar flujo vaginal en primeras instancias y posteriormente recién sangrado vaginal, que puede estar asociado a un sangrado postcoital, intermenstrual o postmenopáusico. Y con frecuencia los primeros síntomas de cáncer están asociados lamentablemente en nuestro medio a sangrado, con lo cual no son estadios iniciales.
El dolor y el aumento de la frecuencia miccional están presentes generalmente cuando hay invasión hacia la vejiga o el tumor está sobreinfectado produciendo una infección urinaria, ¿no? Y evidentemente es un indicativo de enfermedad avanzada. El examen físico, ustedes nunca lo van a olvidar, es a través de las dos maniobras, tanto tacto vaginal como rectal. Vaginal para ver el tamaño de la lesión y compromiso de la vagina, y el rectal para ver lo más importante, que es el compromiso de los parámetros. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero el screening a través del Papa Nicolau, que nos ayuda a seleccionar el paciente que va a ir a la colposcopía y a la biopsia. Una vez que tenemos la biopsia, dependiendo de la variedad histológica, el patólogo nos va a dar el reporte. ¿Cómo se hace la evaluación diagnóstica? Se debe proceder primero a una exploración diagnóstica detallada, incluyendo la exploración de la pelvis y la biopsia de la lesión. Posteriormente, completar con estudios de gabinete en relación a una rayos X de tórax y una ecografía. Y pacientes que ya tienen enfermedades mucho más avanzadas, que poco a poco vamos a entender cuando hablemos de los estadios clínicos, porque acá les pongo 1B2 hasta el 4, requieren cistoscopía y proctoscopía. ¿Qué estoy diciendo? Que lesiones de más de 4 centímetros generalmente ya tenemos que pedir estudios para ver si no hay infiltración de la vejiga o del recto, hacia adelante y hacia atrás. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En relación a lo que es la estratificación, tenemos que podemos utilizar la clasificación de la Federación Internacional de Gineco-Obstetras, que es la FIGO, o la Sociedad de Gineco-Oncología, que es la SGO, y la clasificación es muy parecida y nos basamos también en el TNM. Cuando hablamos de una lesión 1 a 1, es una lesión que invade el estroma menor o igual a 3 milímetros de profundidad e igual o menor a 7 milímetros de ancho. Significa que son lesiones muy pequeñas. Una lesión 1 a 2, la invasión estromal de más de 13 milímetros, pero igual o menor a 5 milímetros de profundidad y menor o igual a 7 milímetros de ancho. Son lesiones, continúan siendo pequeñas con ciertas variaciones en el tamaño. Entonces, en el estadio 1A son lesiones de milímetros. Cuando hablamos del estadio 1B, que se divide igualmente 1A, 1B1 y 1B2, ya no son milímetros, son centímetros. Por eso en el 1B1 la lesión evidentemente tiene un tamaño igual o menor a 4 centímetros. Y en el 1B2, lesiones mayores a 4 centímetros. Ahora me entienden lo que les decía. Cuando tenemos lesiones 1B2 mayores a 4 centímetros, nosotros directamente tenemos ya que pedir una cistoscopía o una proctoscopía para descartar que exista o no exista compromiso de la vejiga y del recto. Cuando se ve extensión más allá del cérvix, podemos tener compromiso de la pared lateral de la pelvis o del tercio inferior de la vagina, por lo cual clasificamos el estadio clínico 2 en 2A y 2B. El 2A, cuando no hay afectación de los parámetros, significa que cuando nosotros hacemos el tacto rectal, los parámetros, los ligamentos que van hacia la cara interna del hueso ilíaco están libres. Y en un estadio clínico 2B ya estamos en el tacto rectal, palpando que la enfermedad ha salido del cuello y está afectando, puede ser el tercio interno del parámetro. Eso lo vamos a ver en una diapositiva esquemática más adelante. En el estadio clínico 3 se divide igualmente en A y B. En el 3A, cuando hay afectación del tercio inferior de la vagina. En el 3B, cuando la extensión a la pared pélvica produce ya hidronefrosis o riñón no funcionante. Esto es importante, porque está aquí claro, cuando nos dicen un 3B, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que expresa el 3B? Significa que la enfermedad ha salido fuera del cuello del útero y ha llegado casi hasta el hueso pélvico. Por eso dice, llega hasta la pared pélvica. ¿Y por qué produce hidronefrosis? Porque nosotros tenemos que recordar que en el ligamento ancho que tiene el útero, atraviesa el uréter para ir hacia la vejiga y se entrecruza con la arteria uterina. Entonces, cuando la enfermedad sale hacia los costados para llegar al hueso pélvico, puede comprimir y obstruir el uréter. Y al comprimirlo y obstruirlo va a producir una hidronefrosis. Y directamente esta hidronefrosis ya es sinónimo de un estadio clínico 3B. El estadio clínico 4 se divide en A y B. A, cuando son órganos adyacentes, los comprometidos pueden ser vejiga o recto. Y B, cuando son órganos a distancia, que ya son lejos de la pelvis, que pueden ser pulmón, hígado o peritoneo. Veamos esquemáticamente lo que hemos hablado. Un estadio clínico 1 es una enfermedad directamente localizada en el cuello del útero.
Recuerden, el 1A era milímetros y el 1B hasta centímetros, ¿no? Hasta 4, pero todos eran en el cuello. El estadio clínico 2 se divide en 2A y B. El 2A, el tercio superior de la vagina estaba comprometido y como ven el 2B ya está comprometida la parte lateral del paramétrio sin llegar hacia el hueso pélvico. Y en el estadio clínico 3, que se divide en A y B, en el 3A significa que está comprometido el tercio inferior de la vagina y el 3B que ya llega hasta el hueso pélvico produciendo una hidronefrosis. Y en el estadio clínico 4A, que es invasión de los órganos adyacentes, hay infiltración hacia adelante de la vejiga y hacia atrás del recto. En relación a lo que son los ganglios, cuando se tienen ganglios es N1 y si no presenta ganglios es N0. Si tiene metástasis a distancia es M1 y si no tiene metástasis a distancia es M0. ¿En qué consiste ahora el tratamiento? El tratamiento se basa generalmente en cirugía. El pilar del tratamiento es cirugía, posteriormente seguida de quimioterapia o combinando quimio con radioterapia. Acá viene, cuando tenemos lesiones in situ, significa que son lesiones que no han pasado la membrana basal, podemos considerar tratamientos no tan radicales como hacer una histerectomía. Y esto es sumamente importante cuando tenemos pacientes que son jóvenes, recién casados y sin hijos, ¿no? Que quieren mantener la fertilidad. Entonces, en un in situ podemos tener opciones de tratamiento como un cono con asa caliente, una terapia con rayo láser, una conización o crioterapia para preservar la fertilidad, porque es un in situ, significa que no ha pasado la membrana basal y que la posibilidad de riesgo de enfermedad a distancia es muy bajo. A ver, cuando el canal endocervical está afectado, se puede utilizar el tratamiento con láser o la conización en frío en pacientes selectas para preservar útero y evitar la radioterapia o cirugía más extensa para que esas pacientes jóvenes puedan tener sus hijos. O qué tal si es una paciente que está recién casada o que tiene una nueva pareja y su opción es tener un producto, entonces nosotros tenemos que ayudarla. Si son lesiones que pueden ser manejadas con tratamientos leves, podemos hacerlo, pero eso no significa que no va a estar la paciente en un estricto control. Otra de las opciones de tratamiento es una histerectomía vaginal o abdominal total. Es una terapia aceptada para el grupo de edad post-reproductiva, significa que ya no van a tener hijos, y se recomienda particularmente cuando el proceso neoplásico se extiende al margen interno del cono. Significa que has tenido una lesión pequeñita, le has hecho un cono, ha salido positivo, es una lesión inicial, le puedes complementar el tratamiento con una histerectomía, puede ser abdominal o vaginal, generalmente tiene que ser la paciente postmenopáusica, ¿no? Para pacientes médicamente inoperables se puede usar una sola inserción intracavitaria de radioterapia en caso de que no puedan ser operables, ¿no? Que tengan alguna contraindicación y se le ha hecho un cono y no puede ser sometido a histerectomía, podemos darle tratamiento con radioterapia dentro de la vagina que tiene el nombre de braquiterapia. Cuando ya hablamos de estadios ya que no son in situ, que no son infiltrantes, ya tenemos que tener en cuenta de que tenemos que hacer un tratamiento evidentemente mucho más radical, que consiste en una histerectomía radical. Radical, ¿por qué? Porque tenemos que sacar todo lo que está alrededor del útero, sacar la mayor cantidad de los parametrios, los ligamentos de sugestión, y hacer una buena disección linfática tanto de los ganglios ilíacos como obturadores, para darle un buen chance de tratamiento a la paciente. Ese es el objetivo. Entonces, generalmente cuando tenemos estadios más avanzados, el objetivo es una cirugía más radical, por supuesto que sí. En estadios clínicos 1A, evidentemente, recuerden que son milímetros. Ya estamos hablando de una histerectomía total, como dice acá la diapositiva. Cuando son lesiones de menos de 3 milímetros y dependiendo de la edad de la paciente, y si se desea preservar la fertilidad, en algunos casos se puede brindar la opción de conización, sí, pero hay que estar con alto seguimiento del paciente para evitar una falla del tratamiento, recurrencia y un mal pronóstico, ¿no? En pacientes con invasión tumoral de entre 3 a 5 milímetros se recomienda una histerectomía radical con disección de ganglios linfáticos. ¿Debido a qué? A que el riesgo de que estos ganglios tengan enfermedad en un 10%. Significa que cuando tenemos invasión de la membrana basal, nosotros ya podemos tener en un 10% compromiso de los ganglios linfáticos. Significa que ese paciente ya está indicado a que vaya a una
cirugía radical. Posteriormente también podemos tener opciones de radioterapia intracavitaria si la profundidad de la lesión es menos de 3 milímetros y si no se observa invasión del espacio capilar linfático, significa que no hay posibilidad que la enfermedad vaya a distancia, por eso es claro acá al decirnos que no hay invasión de este espacio. Y la frecuencia de complicaciones de los ganglios linfáticos es lo que es suficientemente baja para que no se requiera de una radioterapia externa o de haz externo. Pero cuando ya tenemos estadios clínicos del 1B al 2, ahí siempre la decisión es histerectomía radical más disección de ganglios bilateral realizado por un experto, porque acá el tratamiento quirúrgico es lo que nos va a dar el porcentaje de curación del paciente. Generalmente con una buena cirugía tenemos cerca del 85 a 90% de buena respuesta al tratamiento, pero no un 100%, que es importante que también lo sepan, porque mucho depende del estatus de performance del paciente, de la agresividad de la enfermedad y del resultado final de patología. Otras opciones de tratamiento tenemos la radioterapia externa, que es en base a cobalto o acelerador lineal, que en algunos casos cuando la lesión no es operable por múltiples factores, damos el tratamiento con radioterapia y después de la radioterapia, si la enfermedad ha disminuido y la condición del paciente ha mejorado, podemos ir a una histerectomía más histerectomía de rescate, por supuesto que sí. En los estadios clínicos ya avanzados, la opción ya no es quirúrgica porque la enfermedad ha salido más allá del cuello del útero y el objetivo del tratamiento quirúrgico es, cuando se hace la cirugía, es resecar la enfermedad con márgenes libres. Pero si la enfermedad ya salió y está en el hueso pélvico, jamás vamos a poder dar una cirugía que tenga márgenes libres. Con lo cual, la opción quirúrgica pasa de lado y tenemos las opciones de radioterapia. Cuando la paciente es joven, podemos asociar la radioterapia más la quimioterapia porque es muy tóxico este tratamiento combinado en pacientes mayores. Por ejemplo, un paciente de 80 años, muy difícil que le demos radio más quimio. Generalmente solamente le damos radioterapia porque es menos tóxico, pero si fuera una paciente de 40 años, sí le damos el tratamiento combinado de quimioterapia y radioterapia. Cuando hablamos de enfermedades ya a distancia en un estadio clínico 4, no existe un tratamiento que estándar, generalmente son tratamientos paliativos, como dice la diapositiva. Solamente damos tratamientos de quimioterapia que puedan ayudar a disminuir las molestias que pueda tener el paciente, no para curarlo, sino para hacer que la enfermedad no sea tan agresiva y disminuya las molestias que se puedan presentar. Igualmente, si es un estadio clínico 4B, por más avanzado que sea y está sangrando, otra de las enfermedades, otra de las alternativas que podemos dar es un tratamiento con radioterapia. La radioterapia ayuda muchísimo en el control del sangrado de la enfermedad, independientemente de lo avanzada que pueda ser. Bien, chicos, eso es todo en base a las enfermedades neoplásicas más frecuentes en nuestro medio, que generalmente son en el sexo femenino. Espero que entiendan bien esta teórica y la puedan asociar con la teórica de oncología básica, que como ustedes han visto tiene mucho de relación. Bien, chicos, un abrazo. Gracias.